Si una persona se desploma agarrándose el pecho y sufre un paro cardíaco, la situación se vuelve extremadamente urgente, donde cada minuto y cada segundo cuenta. Existen síntomas iniciales del infarto de miocardio. Es crucial conocer estos síntomas tempranos. Algo realmente importante en el infarto agudo de miocardio es que es común para mí ver a 2 o 3 pacientes con infarto de miocardio al día. Y en nuestro centro de urgencias hay días en los que llegan hasta 5 o 6. En la sala de urgencias realmente se percibe que el número de pacientes jóvenes está aumentando. Antes, los libros de texto nos enseñaban a sospechar de un infarto agudo de miocardio en pacientes mayores de 50 años con dolor en el pecho, pero hoy en día un infarto a los 40 es común. Ocasionalmente vemos casos en los 30 y muy raramente incluso en los 20. El hecho de que los infartos agudos de miocardio estén aumentando sugiere que el estado de los vasos sanguíneos de las personas ha empeorado. El infarto de miocardio se refiere a un estado en el que uno o más de los 3 vasos sanguíneos que rodean el corazón, después de estrecharse progresivamente, se bloquean por completo. Que las arterias coronarias se estrechen implica que otros vasos sanguíneos del cuerpo también están en mal estado. Antes, cuando realizábamos tomografías computarizadas de abdomen o cabeza, veíamos calcificaciones, que es como una acumulación de sarro en los vasos que se vuelve blanca. Solo en personas mayores de 65 o 70 años y explicábamos que el estado de sus vasos empeoraba con la edad. Pero ahora este mal estado vascular se observa en edades cada vez más tempranas. Incluso en personas de 50 años los vasos sanguíneos se ven completamente blancos. Ha llegado un punto en que ya no podemos explicarlo a cada paciente porque casi todos presentan vasos calcificados. Esto significa que persiste una condición en la que la placa se acumula continuamente en los vasos sanguíneos, probablemente debido al aumento de la población con hipertensión, niveles altos de triglicéridos o colesterol LDL, hiperlipidemia. Un día esa placa puede romperse o desgarrarse súbitamente, causando un bloqueo completo, o cuando un trombo, que es un coágulo de sangre formado en las venas de las piernas o dentro del corazón, se aloja en una arteria coronaria. Es una enfermedad con una probabilidad de muerte de entre el 10% y el 30%. De manera más amplia, se dice que la mortalidad puede alcanzar el 30% incluso durante el procedimiento. Es una enfermedad tan peligrosa que si una persona se desploma agarrándose el pecho y sufre un paro cardíaco, la situación es de máxima urgencia. Después del primer minuto, el flujo de sangre al cerebro se detiene y comienza el daño cerebral. A partir de ese primer minuto, la probabilidad de muerte aumenta un 10% por cada minuto que pasa. Si alguien es encontrado después de 10 minutos y se comienza la reanimación cardiopulmonar RCP, en ese momento el daño cerebral irreversible ya habrá progresado lo suficiente como para que la recuperación sea imposible. Por eso, aunque los servicios de emergencia como el 112 o el 911 lleguen lo más rápido posible, tardan entre 5 y 10 minutos. Es fundamental que la persona que presencia la situación inicie la RCP de inmediato para prevenir ese daño cerebral. Es una habilidad valiosa que se puede usar para salvar a un familiar, un colega o cualquier persona cercana, incluso a un desconocido que sufra un infarto. Un factor verdaderamente crucial en el infarto agudo de miocardio es el tiempo dorado Golden Time. Nosotros lo llamamos el tiempo puerta-balón, door to balloon, que es el tiempo máximo de 2 horas desde que se accede a través de una arteria de la muñeca o la pierna hasta que el balón abre el vaso sanguíneo estrechado. Sin embargo, debido al tiempo de preparación en urgencias, el tiempo dorado no es de 2 horas, sino de 1 hora para llegar al hospital. Dentro de esa hora se debe llamar a los servicios de emergencia, ellos deben evaluar la situación, transportar al paciente al hospital adecuado, se debe tomar el historial clínico rápidamente, contactar al departamento correspondiente, preparar el procedimiento y al paciente simultáneamente para subir a la sala de intervención. Solo si
todo esto se hace con diligencia, se puede cumplir con el plazo de 2 horas. Después de esas 2 horas, no solo surgen complicaciones por el daño al músculo cardíaco, sino que los tejidos circundantes a la arteria coronaria comienzan a necrosarse, lo que aumenta el riesgo de que el vaso se rompa durante el intento de abrirlo. Por eso, cuando una arteria coronaria se bloquea, debe ser reabierta lo más rápido posible para poder hacerlo sin que los tejidos adyacentes se desgarren. Por esta razón, establecemos el tiempo dorado en 1 hora. Mientras que un estado de angina de pecho es tratable una vez que ocurre un infarto de miocardio, el músculo cardíaco ya se ha necrosado, lo que provoca un daño irreversible. La angina de pecho se produce cuando una arteria coronaria se ha estrechado más de un 50%, causando un dolor opresivo en el pecho al subir escaleras o hacer ejercicio. Normalmente este dolor dura menos de 1 minuto. Si persiste por más de 5 minutos, se considera angina inestable. La angina inestable debe ser vista como una situación en la que un infarto de miocardio puede ocurrir en cualquier momento. Por lo tanto, es vital reconocer su condición durante la fase de angina y tomar medidas para evitar que progrese a un infarto. Existen varios síntomas iniciales del infarto de miocardio, es fundamental conocerlos. El más importante es el dolor torácico. En el caso de un infarto, los pacientes lo describen como si un elefante les estuviera aplastando el pecho o como si se les estuviera partiendo. Es un dolor de una intensidad abrumadora. Este dolor ocurre porque el músculo cardíaco debajo de la arteria bloqueada comienza a necrosarse. Si siente dolor en el pecho, lo primero que debe pensar es que podría ser un problema cardíaco. El grupo de pacientes más numeroso es el de los hombres de 50 años, quienes suelen presentar los síntomas más claros. En cambio, las personas de mayor edad con diabetes severa no sienten el dolor con tanta intensidad, de manera similar a cómo se desarrolla el pie diabético. Hubo un caso de un paciente de 70 años que vino diciendo que sentía una ligera pesadez en el pecho y al hacerle las pruebas resultó ser un infarto agudo. Recuerdo otro caso, el de un hombre de 50 años que se quejaba de un dolor torácico extremadamente intenso. Pensé, esto es grave. El electrocardiograma confirmó un infarto agudo y mientras preparábamos todo para la intervención, administrando tratamiento en la unidad de cuidados intensivos, dándole todos los medicamentos y teniéndolo listo, justo antes de subir a la sala de procedimientos, su corazón se detuvo. Entró en fibrilación ventricular, una condición en la que el corazón simplemente tiembla. El paciente inmediatamente hizo un ruido gutural y se desplomó. Convulsionó durante 2 o 3 segundos porque la sangre no llegaba al cerebro y luego perdió el conocimiento de inmediato. Empezamos la RCP mientras lo trasladábamos y usamos el desfibrilador, ese aparato que da descargas eléctricas que probablemente han visto en las series de televisión. Afortunadamente, el paciente recuperó la conciencia, se quitó la máscara y dijo, le dijimos, la situación es muy grave, tenemos que intervenir de inmediato. Lo llevamos rápidamente a la sala de intervención y logramos salvarlo. Sorprendentemente, hay muchos casos de pacientes que llegan a urgencias diciendo que tienen una indigestión y terminan siendo diagnosticados con un infarto de miocardio. Si dijeran me duele el pecho, lo identificaríamos de inmediato, pero si dicen tengo indigestión o me duele la parte alta del abdomen, es posible que no pensemos en un infarto como primera opción. Sin embargo, como estas situaciones son tan comunes en urgencias, realizamos un electrocardiograma de rutina, aunque esto puede retrasar el diagnóstico unos segundos. A menudo el diagnóstico se confirma al ver el electrocardiograma y decir, aquí está el infarto. Si usted pertenece a un grupo de alto riesgo, es decir, tiene hipertensión, diabetes, colesterol alto, antecedentes familiares de enfermedades cardíacas o familiares que fallecieron por un evento cardiovascular, o si tiene malos hábitos alimenticios, fuma,
bebe alcohol en exceso, es obeso o tiene una circunferencia de cintura superior a 85 centímetros, un dolor punzante o una sensación de opresión en la parte superior del abdomen, en la zona del epigastrio, debe considerarse equivalente a un dolor de pecho. Incluso si siente que es solo una indigestión, debe pensar que es como si le doliera el pecho y considerar si podría ser un problema cardíaco. También existe el dolor irradiado. Algunas personas sienten dolor en la mandíbula o en la parte superior del brazo izquierdo. En esos casos, el mismo nervio está siendo estimulado, por lo que debe prestar atención a estos síntomas. Otro síntoma es la dificultad para respirar, disnea, que ocurre cuando el corazón no puede bombear sangre eficientemente debido al infarto. Por lo tanto, si experimenta una dificultad respiratoria repentina y severa, debe considerar que la causa podría ser cardíaca. El cansancio extremo también puede ser un síntoma. Una sensación inexplicable de debilidad, acompañada de una ligera dificultad para respirar y quizás dolor de pecho, puede ser una señal de que el corazón no está bombeando correctamente. Además, entre las personas mayores que acuden por falta de energía, a veces se descubre que han sufrido un infarto leve que no fue diagnosticado en su momento. En estos casos se desarrolla insuficiencia cardíaca. Como una pared del corazón ya no puede contraerse correctamente, el volumen de sangre que el corazón expulsa es insuficiente, lo que puede causar congestión pulmonar y presentarse como dificultad para respirar o debilidad. La hinchazón de las piernas, lo que llamamos edema, con fovea pitting edema, puede aparecer si la insuficiencia cardíaca persiste. La congestión pulmonar puede progresar a una hinchazón generalizada del cuerpo. Cuando el cuerpo se hincha, las piernas son las primeras en verse afectadas. Si presiona la pierna con el dedo, la marca del dedo permanece. Esto se llama edema con fovea e indica que el líquido se ha escapado fuera de las células, a los tejidos. Significa que la circulación linfática y venosa no funciona bien y puede ser una secuela de la insuficiencia cardíaca desarrollada tras un infarto agudo de miocardio. Además, como el corazón no bombea adecuadamente, algunas personas pueden experimentar síntomas de ansiedad o despertarse frecuentemente por la noche. No se trata simplemente de un trastorno de ansiedad o de pánico, podría ser un síntoma posterior a un infarto. Si siente que su corazón late de forma irregular como en una arritmia, es importante hacerse un electrocardiograma para investigar si hay una causa psicológica o una relación con un problema cardíaco. Si experimenta 2 o 3 de estos síntomas, debe considerar la posibilidad de haber sufrido un infarto de miocardio. Por último, me gustaría decirles una cosa. Por favor, levántense de la silla y muévanse. Usamos ascensores, escaleras mecánicas y nos desplazamos en coche, por lo que cada vez movemos menos las piernas. Aquellos que viajan en transporte público, como el metro, tienen la ventaja de que las estaciones tienen muchísimas escaleras. Simplemente subiendo y bajando esas escaleras a pie, en lugar de usar las escaleras mecánicas, se puede conseguir una cantidad suficiente de ejercicio. Si no viaja en metro, sino que va en coche, utilice las escaleras de su lugar de trabajo. Si está demasiado apurado por la mañana al llegar, úselas al menos al salir por la tarde. O suba y baje las escaleras antes o después de comer. No se siente en su escritorio inmediatamente después de comer. Es un error garrafal. Esto provoca un pico de glucosa en sangre y la consiguiente somnolencia postprandial. Y para combatirla, bebe más café. En lugar de eso, salga a caminar bajo el sol para producir vitamina D. En mi caso, yo utilizo este método. Subo por las escaleras hasta la azotea, doy una vuelta y luego bajo de nuevo. Uno mismo debe crear oportunidades para moverse. Sé que algunas personas forman grupos para correr por la noche y eso es genial. Pero subir a la azotea durante el día para tomar el sol también es muy importante y beneficioso para producir vitamina D. Así que eso es lo que quería decir. Caminemos